¿Cómo amar a nuestro enemigo? En Mateo capítulo 5, 43 y 44 leemos lo siguiente. Oísteis que fue dicho, amarás a tu prójimo y aborrecerás a tu enemigo. Pero yo os digo, amad a vuestros enemigos, bendecid a los que os maldicen, haced bien a los que os aborrecen y orad por los que os ultrajan y os persiguen. Esta sección bíblica comienza diciendo, oísteis que fue dicho, amarás a tu prójimo y aborrecerás a tu enemigo. Esta es una cita del libro de Levítico. En el capítulo 19, el versículo 18 dice lo siguiente, no te vengarás, ni guardarás rencor a los hijos de tu pueblo, sino amarás a tu prójimo como a ti mismo, yo Jehová. Mucho más adelante el Señor Jesús llamó a estas palabras el segundo gran mandamiento, en Mateo 22:39. En Levítico, el contexto inmediato de este mandamiento fue la instrucción a amarse entre hermanos judíos. El versículo anterior, es decir, en Levítico 19:17, dice, no aborrecerás a tu hermano. Y la primera parte del versículo 18 dice, no te vengarás ni guardarás rencor a los hijos de tu pueblo. Probablemente los judíos interpretaron el mandamiento en el sentido de que solamente estaban obligados a amar a otros judíos, a otros israelitas. En contraste con ello, Jesús más adelante dejó en claro que el término prójimo incluye a cualquier persona en necesidad. La segunda parte de Mateo 5:43, que dice, y aborrecerás a tu enemigo, no se encuentra en ninguna parte del Antiguo Testamento. Puede que los maestros judíos hayan justificado esta forma de pensar basados en los salmos, que instaban a Dios a hacer cosas terribles a los enemigos de Israel. Por ejemplo, el Salmo 69, en versículos 22 al 28. Seguramente los judíos llegaron a la conclusión de que era su derecho e incluso una responsabilidad odiar a sus enemigos. Jesús continuó diciendo, pero yo os digo, amad a vuestros enemigos. Nos es difícil saber cuán sorprendentes, incluso ofensivas, habrían sido estas palabras para muchos de entre la audiencia de Jesús. Cuando escuchamos la palabra enemigo, podríamos pensar en los que no nos agradan y tal vez en aquellos que han llegado a decir o a hacer cosas dañinas en nuestra contra. Piense que entre los que estaban escuchando a Jesús, de hecho habían personas que vivían esperando el día en el que pudieran derramar sangre romana y expulsar de Palestina las odiadas fuerzas de ocupación. ¿Qué palabra tan dura tuvo que haber sido para ellos el mandamiento de Jesús? Sin embargo, la orden de Jesús sigue siendo una palabra dura para muchos hoy en día. No es difícil amar a los que nos aman. Sin embargo, el desafío a amar a nuestros enemigos comprueba la profundidad de nuestra espiritualidad, la profundidad del entendimiento de la cruz en nuestros corazones. Alguien lo ha llamado la prueba de fuego del amor. Pero, ¿qué quiso decir Jesús cuando dijo amarás a vuestros enemigos? Hay varias palabras griegas para amor, pero la palabra usada en este texto en Mateo 5:44 para amor es la palabra ágape. El amor ágape no solo incluye la emoción, sino también la voluntad. No es que carezca de emoción, sin embargo no depende de la emoción. A la palabra ágape se le ha definido como buscar lo mejor para aquel al que se ama. En Romanos 12:20 existen ejemplos de lo que implica buscar lo mejor para un enemigo. Allí dice, así que si tu enemigo tuviere hambre, dale de comer, si tuviere sed, dale de beber. El amor dice que tenemos que tratar de determinar las necesidades aún de nuestros enemigos y luego procurar proveer para esas necesidades. En Lucas 6, 27, 28 y 35, el Señor Jesucristo amplió esta enseñanza. Allí dice, pero a vosotros los que oís, os digo, amad a vuestros enemigos, haced bien a los que os aborrecen, bendecid a los que os maldicen y orad por los que os calumnian. Amad pues a vuestros enemigos y haced bien. Pero, ¿qué pasa si nuestros enemigos rechazan nuestra ayuda? Algo que podemos hacer por ellos y que no pueden rechazar es nuestra oración por ellos. Después de decir, amad a vuestros enemigos, el Señor Jesús dijo, orad por los que os ultrajan y os persiguen.
En la cruz, el Señor Jesús oró por sus perseguidores. Al igual que Esteban, el primer mártir cristiano, él también oró por sus perseguidores diciendo: Señor, no les tomes en cuenta este pecado. El amor y la oración van de la mano. Si usted ama a alguien, orará por él. Tal vez alguien pregunte: ¿por qué debemos amar a nuestros enemigos? Y en los versículos 45 al 47 de Mateo 5 hallamos dos razones. La primera es que amando a nuestros enemigos somos o nos parecemos a Dios. Allí dice: para que seáis hijos de vuestro Padre que está en los cielos, que hace salir su sol sobre malos y buenos y que hace llover sobre justos e injustos. Y una segunda razón de por qué debemos amar a nuestros enemigos están en los versículos 46 y 47, y esta es para ser diferentes a los impíos. Allí dice: porque si amáis a los que os aman, ¿qué recompensa tendréis? ¿No hacen también lo mismo los publicanos? Y si saludáis a vuestros hermanos solamente, ¿qué hacéis de más? ¿No hacen también así los gentiles? Que Dios nos ayude a amar a todas las personas, incluso a las que nos tratan mal. Que Dios nos ayude a ser más como Él es.